gracias al Señor por este hermoso local que el Señor ha provisto en esta región, que se está utilizando fundamentalmente, o yo diría exclusivamente, para predicar la palabra de Dios, para bendecir las vidas, un punto de luz en medio de esta población, de esta localidad. Quiero dar la bienvenida a todos. Como habéis oído y sabido, han estado los chicos de campamento en estos días y ha sido una sorpresa muy agradable para todos al haber recibido visitas de jóvenes que han venido de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Bélgica, de Francia, de Alemania y algunos de España. Algunos de España también ha venido. No sé si me olvido algún país más, pero estamos muy agradecidos por este campamento que se ha podido llevar a cabo en nuestra finca aquí en Novelda, en Alicante, y espero que todos los que hayan tenido el privilegio y la oportunidad de asistir a él, pues se vayan renovados, con las ideas más claras, fortalecidos en el Señor. Gracias. Y a todos en general. Aleluya. Vamos a orar un momentito, por favor. Vamos a ya prepararnos para recibir la palabra del Señor, que es lo más importante de todo. Pero ahora queremos pedirte, Señor, que nos hables a través de tu hermosa y poderosa palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, este privilegio de poder tener tu palabra abierta en nuestras manos, para poder oír tu voz, recibir tu enseñanza, fortalecer por medio de ella nuestra fe, fortalecer nuestra comunión, nuestra relación contigo, y de esta manera crecer, madurar, desarrollarnos y seguir avanzando en tu camino, Señor. Quita cualquier distracción y que todos estemos abiertos y atentos a tu palabra y que podamos disfrutar de cada cosa que se comparte y se diga en esta mañana. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras buscamos la porción ahora que les voy a decir, de verdad que estoy también muy agradecido al Señor por el equipo de pastores, el equipo de familias que tenemos que están juntamente conmigo llevando el peso de todo este ministerio, de toda esta obra. La verdad es que nosotros lo único que le pedimos al Señor cada día es que nos dé mucha gracia, mucha sabiduría, mucha fortaleza para poder llevar a cabo pues todas las responsabilidades que tenemos, que no son pocas. Si tuviéramos más obreros, la obra se multiplicaría o se triplicaría, porque es tanta la necesidad y son tantos los lugares de donde nos escriben y de donde nos llaman, que realmente no damos abasto con los que somos hoy en día. Por eso hay algunos que tienen que ir a un sitio, otros tienen que ir a otro, ¿verdad? Y uno pues coordinando y organizando un poquito todo esto. Pero damos gracias al Señor porque podemos decir con la boca bien llena que hasta aquí hemos visto la mano y la manifestación del poder de Dios. Ni en nuestros mejores sueños podíamos habernos imaginado todo lo que el Señor nos está permitiendo vivir y ver que no sabemos hasta dónde nos llevará el Señor, pero lo que está bien claro es que todo esto son enormes sorpresas y bendiciones que no han venido por méritos personales. Eso lo quiero dejar bien claro. Esto no hay ningún mérito personal, no hay una razón, digamos, lógica de todo esto, sino que esto es simplemente producto y resultado de la bondad y de la misericordia de Dios. No tiene otra explicación, no hay un método que ahora lo vamos a escribir dentro de unas semanas para que la gente lo copie o lo imite, como hay iglesias, como hay ministerios que parece que ellos han descubierto un sistema o un método de multiplicación, de crecimiento de iglesias, etc. Entonces lo publican y entonces la gente comienza en diferentes partes del mundo a clonar, ¿no? A hacer lo mismo, a hablar igual, a predicar igual. No, nosotros no trabajamos así, porque entendemos que esto no es un método de trabajo, sino simplemente es ser fiel en lo poco y el Señor va a multiplicar, porque dice la Biblia y lo dice muy claramente en muchos pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 3 dice que unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Ha sido el Señor. El crecimiento de la obra no la da un hombre, no la dan las actividades, los campamentos, la virtualidad, sino el crecimiento, quien lo da es el Señor. Y Él sabe cómo hacerlo y por eso no hay ningún mérito personal en absoluto, sino que todos los méritos y todo el reconocimiento, la gloria y la honra, como solemos decir, es para el Señor. No hay más que eso, ¿vale? Y dicho esto, me gustaría que en esta mañana estuviéramos atentos, porque yo creo, y yo lo he vivido en carne propia prácticamente desde el principio de mi conversión, ya hace unos cuantos años atrás, que en la vida cristiana me refiero, como también en la vida secular, se presentarán de vez en cuando a nuestras vidas oportunidades, ¿sí? Y algunas de esas oportunidades vendrán
directamente del corazón de Dios a nuestras vidas, y tendremos que tener, yo digo, la suficiente madurez y también, como no, también la valentía para saber aprovechar el momento. Porque son oportunidades que a lo mejor pueden venir en otras ocasiones, pero también digo por experiencia propia que hay experiencias en la vida cristiana y oportunidades que a veces vienen muy pocas veces. Y yo veo en la Biblia que Dios es un Dios que da oportunidad a la gente. Le da oportunidad al pecador para que se arrepienta. Le da oportunidad al que se ha descarriado, al que se ha enfriado, al que se ha apartado del Señor para que vuelva y sea restaurado. Le dio muchísimas oportunidades al pueblo de Israel para que dejara la idolatría y volvieran otra vez a la palabra. En definitiva, Dios es un Dios que da oportunidades continuamente. Y la primera ocasión en la que vemos que Dios le dio una oportunidad a una persona de corregir el rumbo, sin lugar a dudas, fue a Adán y a Eva. Los primeros pobladores, los primeros habitantes del planeta. La Biblia dice que ellos pecaron, desobedecieron, se desconectaron de su Creador, salieron del gobierno de Dios, ¿verdad? El gobierno de Dios, la cobertura de Dios, en el Nuevo Testamento se conoce como el reino de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, el primer mensaje que Él da, y es algo muy repetitivo en su ministerio, de hecho todas las parábolas, o prácticamente todas las parábolas giran en torno a la frase, y el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a, y ahí cuenta una historia, ¿verdad? Entonces, ellos salieron del gobierno de Dios, quedaron ahí un tanto a la deriva. Sin embargo, Dios, su Creador, los busca y les muestra cómo pueden volver otra vez a tener comunión con Él. Lógicamente, después de la caída, las cosas no fueron iguales que antes. Yo digo que cuando un jarrón, una jarra se cae al suelo, pues si juntamos los pedazos, podemos más o menos volver a pegarla y que más o menos quede igual. Pero si seguimos tirando la jarra, el jarrón, el vaso al suelo, llegará un momento en el que ya es mejor tirarlo a la basura porque es prácticamente imposible volver a juntar cada pedazo en su lugar y que quede igual que al principio, ¿verdad? Ya sabemos que nuestro Dios es un Dios que es un experto en restaurar, de tal manera dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero Adán y Eva, cuando volvieron a recuperar su comunión con Dios, ya no era lo mismo que antes. Ahora había, al derramar sangre, había una serie de sacrificios, de animales, de holocaustos que tenían que presentarse. Pero vemos que Dios le dio la oportunidad a Adán y a Eva, incluso también se la dio a Caín, porque la Biblia dice que después de haber asesinado a su hermano Abel, Dios le habló antes y le habló después. Por lo tanto, Caín también tuvo la oportunidad de rectificar el rumbo. Y vemos sería prácticamente, créame, por lo menos para mí imposible, ir enumerando una por una a las personas, los lugares, los países, etcétera, a los cuales Dios les dio una oportunidad para corregir el rumbo, ¿verdad? Pero pensaba en estos días en algunos personajes como, por ejemplo, el famoso ladrón en la cruz, que algunos opinan, no se lo tomen literal, simplemente es un comentario, que cuando el Señor Jesucristo contó la parábola del buen samaritano, aquel hombre que cae en el camino herido, que nadie le hace caso, que pasan de él, puede ser que el Señor estuviera contando una historia muy conocida de unos malhechores, de unos maleantes que se ocupaban de atacar a la gente cuando subían de diferentes partes del país a la ciudad de Jerusalén a presentar sus ofrendas, sus diezmos y presentarse delante del Señor. Y puede ser que uno de los ladrones en la cruz fuera uno de los que participaron en la paliza, en la golpiza que le dieron al pobre hombre que estaba herido en el camino, que después viene un samaritano, lo cura, lo venda, etcétera, etcétera. Sea como sea, 3 personas se levantaron en esa mañana sabiendo que era su último día de vida. 2 eran malhechores y 1 era el Hijo de Dios. Los 3 sabían perfectamente que hasta ahí había llegado su vida, aunque sabemos que la vida del Señor Jesucristo difiere mucho de la de los 2 ladrones. Pero lo que está bien claro es que si los 2 ladrones desayunaron esa mañana, que puede ser que sí o no, debido al nerviosismo de la ejecución inminente que te va a atrapar en cuestión de minutos, uno de ellos, que desayunó por la mañana siendo un miserable pecador, ¿quién le iba a decir que cenaría en el reino de los cielos, nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores? Los 2 estaban crucificados en el mismo monte, el monte de la Calavera, un monte que aún se puede visitar, aunque la erosión ha hecho un trabajo terrible, porque ya prácticamente el monte de la Calavera está casi diríamos que irreconocible, aunque hay fotografías del siglo XIX donde se ve el monte de la Calavera de una forma espectacular. Pero debido a que la ciudad de Jerusalén
ha ido creciendo y levantando su altura, ¿verdad? Porque se ha ido edificando sobre lo destruido, ya la boca de la calavera no se puede observar. Y ya las cuencas de los ojos y la nariz, pues ya es muy difícil a veces discernirla, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los tres fueron crucificados en el mismo monte, el mismo día y por la misma gente, el Imperio Romano. Los dos tuvieron delante de ellos al autor de la vida, aquel que había hecho infinidad de milagros, aquel que había sido el hombre más popular en los últimos 3 años de la historia del pueblo de Israel. Todo el mundo sabía quién era Jesús de Nazaret, aunque no creyeran en él o aunque no lo siguieran. La palabra de Dios nos enseña que uno de los malhechores se burlaba y le exigía al maestro que demostrara, digamos, su poder y su autoridad, descolgándose de la cruz y perdonándole la vida. Sin embargo, el otro, que estaba parado y crucificado en el mismo lugar, el mismo día al lado del Señor Jesús, aprovechó su oportunidad, porque él sabía que no iba a tener otra oportunidad. Él sabía que ese era el último día de vida. Y entonces se le vuelve al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o con tu reino. Las palabras que dijo este hombre en la cruz son impresionantes, porque ¿cómo va a volver este hombre si está a punto de morir como yo? De hecho, si ustedes observan y leen los evangelios con detenimiento, de los tres, el que primero murió fue el Señor Jesucristo. No murieron los malhechores y al último el Señor, sino fue al revés. El primero que murió fue el Señor Jesús y después los dos malhechores, el que estaba a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo este hombre le mira y le dice: acuérdate de mí cuando vengas, cuando retornes otra vez a la tierra, pero no como has venido en esta ocasión, sino como un rey? ¿Qué está diciendo este hombre? Que cree en la segunda venida del Mesías, que cree que cuando venga no vendrá como siervo sufriente, sino vendrá como el león de la tribu de Judá, como rey glorioso y triunfante. Y entonces es cuando el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, esta declaración que has hecho, a través de ella has confesado tu fe y has reconocido públicamente quién soy yo, que soy un rey que injustamente está muriendo por ocupar el lugar de toda la humanidad y de sus pecados. Él aprovechó la única oportunidad que le quedaba. Ya no había más. Bueno, voy a mañana, ¿no? Como algunos dicen, algún día me arrepentiré. En el último momento de mi vida, en el último instante después de disfrutar la vida, invocaré a Dios y pediré perdón. Él sabía que no iba a tener nunca más ninguna oportunidad. Él iba a morir ese día, delante de tal vez su madre, sus amigos, sus familiares, sus hijos, no lo sé. Pero él aprovechó su oportunidad, la única que le quedaba. Cuenta la historia que un día el Señor Jesucristo, cuando iba camino a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo, de repente se detiene porque dice que él ha notado, nadie notó eso, pero él sí, dice: yo he sentido que de mi cuerpo ha salido poder. Alguien me ha tocado. Los discípulos no dan crédito a las palabras del maestro porque le dicen: Señor, todo el mundo te está tocando. Todo el mundo te está apretando. Es como cuando caminamos por una calle muy concurrida y nos estamos dando codazos y nos golpeamos el uno al otro. Exactamente igual era la escena que les estoy describiendo en esta mañana. Era una multitud de gente que apretaba al Señor porque había venido nada más y nada menos que el hombre más importante de esa población, que era el principal de la sinagoga, Jairo. Y había venido a pedir auxilio por una hija que estaba a punto de morir, que después se entera de que muere. Y todo el mundo va detrás del maestro y de Jairo porque no es fácil para un principal, para un rabino judío, públicamente pedirle ayuda a este que para muchos no era nadie. Y la gente va por curiosidad a ver qué es lo que va a suceder. Pero en el camino, él se detiene y hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la Biblia dice que una mujer le dice: yo he sido la que te he tocado. Yo he padecido durante años de un flujo de sangre, de una pérdida de sangre y por lo tanto de vida, de vitalidad, de fuerza, de todo. Pero yo te he tocado porque yo tenía en mi mente, yo tenía en mi corazón la idea de que si tan solo fuese capaz de acercarme a ti, a pesar de lo débil que me encuentro, a pesar de que estoy arruinada, porque la Biblia dice que todo cuanto tenía lo gastó en médicos y estaba cada día peor, yo tenía un rayo de esperanza en mi corazón, que si tan solo tocara el borde del manto del maestro, yo sería sana. Y así es lo que ha sucedido. Y ella aprovechó su oportunidad, porque probablemente si no hubiera tocado ese día al Señor, al día siguiente esta mujer estaría muerta. ¿Quién le iba a decir a esta mujer que mañana iba a estar con vida o dentro de una semana? Nadie. Tal vez era la última oportunidad en su vida que tenía de tocar a Jesús. Además, acercarse a Jesús era muy complicado, porque siempre estaba generalmente rodeado de enormes multitudes. Aprovechó su oportunidad. ¿Y qué me dicen de otro que era un publicano?
pequeñito de estatura, que dice la Biblia que quería ver a Jesús, pero no podía a causa de su falta de estatura. Pero él dice que salió corriendo, se subió a un árbol sicómoro, que es un árbol muy fácil de trepar, y dice que allí estuvo esperando pacientemente hasta que pasara el maestro, y cuando el maestro pasó, no pasó de largo, que podía haberlo hecho, ¿verdad? Sino que se detiene al pie del árbol, se le queda mirando y lo llama por nombre. No le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces allá arriba? Porque al Señor no hay que sorprenderlo con nuestras respuestas, sino que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y sabe perfectamente cómo estás y dónde vives, sabe toda tu vida. Y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo coma, que yo pose contigo en casa. Y aprovechó la única oportunidad que tenía, porque Jesús probablemente nunca más volvería a pasar por ese camino, porque él estaba constantemente dando vueltas, ¿verdad?, por todo el país. Y aprovechó su oportunidad. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, podríamos estar aquí hasta diciembre, hablando de hombres y de mujeres, y de países, y de pueblos, y de reyes, y de profetas, y de gente que aprovechó su oportunidad. Pero fíjense, por ejemplo, en el caso de Abraham. El Señor lo puso a prueba muchas ocasiones. Hay un mensaje muy interesante que consiste en hablar de todas las pruebas por las cuales pasó Abraham, las diferentes pruebas que abarcan todas y cada una de las áreas de la vida de un ser humano, la familiar, la económica, la personal, etcétera, etcétera, y ver cómo Dios lo va moldeando a través de todas y cada una de esas pruebas. Y hay un momento en el que el Señor le da una orden extraña, no le da ninguna explicación, simplemente le da una orden: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Me imagino las risas y las burlas de los amigos, de los familiares, de los parientes, diciendo, ¿pero a dónde vas, hombre? ¿Pero a dónde vas? ¿Vas a renunciar a tu herencia? ¿Vas a dejar a tus amigos, tu trabajo, tu familia? ¿Pero te estás loco? ¿A dónde vas? Dice, Dios me ha llamado. Y aprovechó su oportunidad. Y en el camino fue descubriendo el poder y la grandeza de Dios. Y en el camino Dios le fue revelando el plan. Y en el camino fue descubriendo cosas maravillosas que si no hubiera salido, nunca las hubiera descubierto. Por eso todos tenemos la oportunidad de crecer, de madurar, de servir, de honrar al Señor, pero hay algunos que se quieren quedar. Y mientras unos se quedan, otros salen. Y los que salen y se atreven son los que ven las sorpresas y las maravillas de Dios. Como cuando Jesús se acercó a una barca a medianoche, dice que tuvieron miedo sus discípulos, creyendo que veían un fantasma. Sin embargo, uno de ellos se atrevió a decir, si tú eres, no tengo bien claro si eres tú o no, pero si tú eres, la única forma de comprobarlo es que me permitas hacer lo que tú estás haciendo. Permíteme caminar por encima de las aguas como tú lo estás haciendo. Y el Señor dijo, venga, ya que hablas tan rápido, venga, anímate, sal. Y Pedro salió y tuvo su oportunidad y caminó, ¿verdad? Y así podríamos ver cómo Josué tuvo su oportunidad y cómo Elías, que fue el profeta que le enseñó y le pasó el testigo a Eliseo, tuvo su oportunidad. Y ya digo, nos llevaría muchas horas hablar de todo esto. Pero yo quiero específicamente hablar de una persona que también tuvo su oportunidad, pero no la supo aprovechar. Lo echó todo a perder por una mala actitud y porque realmente, tarde o temprano, en las pruebas de la vida, saldrá lo mejor de ti y también lo peor de ti. Las pruebas no vienen para cubrirnos, las pruebas vienen para descubrirnos. Es al revés que en la ropa. La ropa se creó, se inventó para cubrir. Las pruebas se inventaron para descubrir lo bueno y lo malo que hay dentro de todos y cada uno de nosotros. Y en 1 Samuel capítulo 15 hay una historia de un hombre que humanamente hablando da mucha pena. Yo sé que para algunos la palabra pena es como vergüenza, pero si usted mira en el diccionario la palabra pena, aparte de ser un apellido, yo le digo sé lo que estoy diciendo porque yo tengo una pena en mi vida y es que mi esposa se llama Elena Pena, ¿sí? Aparte de eso, pena no es vergüenza, pena es tristeza, es dolor, ¿verdad? Y a mí, al principio, cuando no entendía mucho, me daba pena de este hombre, pero hoy en día no me da ninguna pena. Porque hay personas en la vida que no han cambiado porque no han tenido una oportunidad de cambiar. Y de eso sí podía sentir cierta pena. Pero de personas que lo han tenido todo para triunfar, de creyentes que lo han tenido todo en bandeja, para vivir una vida cristiana poderosa y no han querido, no siento ninguna pena, sino todo lo contrario. Y este hombre lo tuvo todo en las manos y todo lo echó a perder. Primera de Samuel, capítulo 15, nos habla de un profeta llamado Samuel, que es producto de una oración de fe que hizo su madre Ana. Y a raíz de esa oración, a raíz de ese quebrantamiento delante de la presencia del Señor, nace este hombre que llegó a ser una bendición tremenda. Pues este hombre fue un gran varón de Dios, un profeta por más de 40 años.
Y tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Elí, a sus hijos, Ofni y Fines, de conocer a Saúl, de conocer a la familia de Saúl, como sus hijos Jonatán, etcétera, de conocer, por ejemplo, a David y a todos sus hermanos y a su padre. Es decir, fue un hombre muy utilizado y muy bendecido por el Señor. Y este hombre en el capítulo 15, ya digo, de 1 Samuel, verso 1, dice que después Samuel le dijo a Saúl: Jehová, el Señor, me ha enviado a ti para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Es decir, procura estar muy atento porque viene la oportunidad de oro para tu vida. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Déjenme que me detenga un momento aquí. Sería muy bueno que ustedes se aprendieran los nombres y el significado de los nombres y las estrategias que utilizaban los enemigos que la Biblia dice que Israel tenía en el territorio que hoy en día están ocupando. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos cruzan la península del Sinaí y tienen que entrar a un país que en aquel momento se llamaba Canaán. Canaán era un nieto de Noé, que fue maldecido cuando éste volvió en sí y se enteró de que uno de sus hijos, Can, pues quiso ir más allá de lo que le correspondía hacer. A ese país de malditos, de una promiscuidad sexual, de un paganismo horroroso, de una idolatría brutal, los quiere llevar el Señor para que hagan una limpieza en lo natural, que es un reflejo de lo espiritual. Y habían 7 naciones o 7 pueblos que vivían en ese lugar. El de más al sur, el primero que se encuentra, es decir, el que estaba ocupando el territorio que hoy en día se conoce como la Franja de Gaza. En ese territorio de la Franja de Gaza es donde vivía Amalek. Y de todos los enemigos que tuvo que hacerle frente Israel, solamente uno se rindió y se fue. Dijeron: está bien, esta no es nuestra tierra, nosotros tenemos nuestra tierra, nos hemos metido aquí sin permiso, cogieron y se fueron. Pero los demás no quisieron irse y le hicieron frente a Israel. En el caso de Amalek es un enemigo completamente diferente, por ejemplo, a los filisteos, o a los amorreos, o a los jebuseos. ¿Por qué es diferente? No solamente por el nombre, sino porque es un pueblo que tenía una estrategia totalmente diferente a lo de los demás. No atacaba de frente, no lo ves venir, sino que ataca por la retaguardia. ¿Quiénes iban en la retaguardia? Pues las mujeres con sus hijos, los animales, los ancianos, los que no estaban físicamente en una condición tan buena como los que podían ir en primera línea, ¿verdad? Y generalmente atrás iban las personas más lentas, las más mayores, las más vulnerables. Y Amalek siempre solía atacar por la espalda. Cuando tú vas delante, y estamos hablando de una multitud de más de 2 millones de personas, si se te cuela alguien por atrás, tú no te das cuenta, porque yo voy delante y detrás de mí hay miles y miles y miles y miles de personas. Por lo tanto, no es que yo lo vea venir, sino que yo no me entero porque voy delante, voy oteando el horizonte, voy buscando camino, voy buscando agua, voy buscando pasto para los animales, y detrás de mí hay 1,5 millones de personas, por decir algún número, y esa es la táctica de Amalek: atacar por la retaguardia, comenzar a herir de adentro hacia afuera. No es el enemigo que viene, sino que es el enemigo que se te cuela. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que el enemigo se le había metido dentro por la retaguardia, fue un enemigo tan poderoso que es la única vez, repito, la única vez que Moisés tiene que subir a lo alto de una montaña a ponerse a orar por los soldados que tienen que traer libertad y liberación al pueblo. Porque era un enemigo con una connotación espiritual brutal. Hay gente que desprende una cosa mala espiritualmente hablando. Y así eran los amalecitas. No eran simplemente personas que te lanzaban una flecha o te lanzaban una jabalina, una piedra. No. Eran personas que traían un espíritu demoníaco que infectaba, que contaminaba el ambiente. Y Moisés discierne que este enemigo es diferente a todos los demás. Tiene que subir a lo alto de una montaña y dice que se tiene que poner a orar con sus manos levantadas. Y dice que mientras él tiene sus manos levantadas, él observa en el valle que Israel vence a Amalek.
Pero en el momento en el que él baja las manos porque se cansa, ¿verdad? Porque el cansancio le da pie al enemigo, el enemigo prevalece contra los soldados de Israel. Y se dieron cuenta algunos que había momentos que ganabas y otros que perdías. Había momentos que prevalecías y otros momentos que eras vencido. Entonces suben dos personas a lo alto de la montaña y le dicen a Moisés: siéntate sobre esta piedra, nosotros te vamos a sustentar los brazos, uno por la derecha y otro por la izquierda, y tú sigue orando mientras nosotros guerreamos en el valle. Y esa fue la única manera de poder vencer, por lo menos ese día, a Amalek. Y entonces allí Dios hace una declaración que está escrita en la Biblia, muy interesante, que dice que Israel tendrá de generación en generación guerra contra Amalek. Porque Amalek es mucho más que un pueblo, es mucho más que algo físico, es algo de tipo espiritual. Y dice que Israel tendrá por generaciones guerra contra Amalek, pero no solamente eso, sino que además la Biblia dice que Amalek se atrevió a pelear contra el trono de Dios. Es decir, el objetivo de Amalek, del diablo, no era otro más que destronar, quitar a Dios de su soberanía, de su trono. Ustedes saben que al principio de los tiempos, antes de Génesis capítulo 1, ese fue el intento que Satanás hizo. Subiré y me sentaré en el trono de Dios, y desde ese trono gobernaré todos los reinos de la tierra y dirigiré al mundo. Para sentarse en el trono de Dios, Dios tiene que ser previamente destronado, tiene que ser quitado, porque no caben dos en el trono, solamente hay espacio para uno. Por lo tanto, es una guerra con una connotación espiritual brutal, y Moisés la reconoce, y ese pueblo, aunque ese día fue vencido, parece ser que sobrevivió, y después de un tiempo todavía había muchos descendientes de Amalek, y ahora viene el profeta Samuel y dice: escúchame bien lo que te voy a decir, porque Dios te va a mandar a una misión. Dice: ve, versículo 3, hiere a Amalek, destruye todo lo que tienes, destrúyelo. En otras palabras, ha llegado el momento de cortar el problema por lo sano. Uno de los grandes problemas que muchas veces ocurren en ciertas y determinadas batallas es que no se termina la faena, ¿no? Siempre quedan flecos sueltos. ¿Sí? Ay, si hubiéramos hecho aquello, pero es que ahora es tarde, tienes que haberlo hecho en el momento. Amalek había sobrevivido, y ahora el Señor le dice a través del profeta Samuel: quiero que vayas y acabes lo que no se acabó en la generación anterior. A veces a nosotros nos corresponde terminar lo que otra generación empezó, y también a veces a nosotros nos corresponde terminar con algo que otra generación hizo. Y en esta ocasión el rey Saúl había recibido la comisión, el mandato divino, la misión de ir y acabar definitivamente con este problema para siempre. Aparentemente lo entendió. Y una de las cosas que muchas veces veo a muchos creyentes es que están durante mucho tiempo, durante años, orando para descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y se les va la vida orando. Y oran, ¿será la voluntad de Dios que estudie medicina o arquitectura? ¿Será la voluntad de Dios que me case con este o con aquella? ¿Será la voluntad? Y están toda la vida siempre buscando la voluntad de Dios. A veces es fácil, otras veces lleva años. Pero lo que está bien claro es que Saúl ni tenía que orar. Saúl no tenía que pararse y decir: Dios mío, háblame, muéstrame, ¿qué hago? ¿Me voy, me quedo, peleo, me rindo? ¿Qué hago? Saúl sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y cuando una persona sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está pecando. ¿Conocen el versículo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado? Él sabía lo que tenía que hacer. No tenía que pedir una confirmación. Nunca pidas ni ores para que Dios te confirme lo que Él ya claramente te ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Repitan conmigo: nunca tengo que orar para que Dios me confirme lo que claramente me ha enseñado. Otra vez: nunca tengo que orar para que Dios me confirme lo que claramente Dios me ha hablado. ¿Qué confirmación necesitas? Dios te ha dicho: quiero que vayas y hagas esto, esto y esto. No cojas nada del enemigo. ¿Por qué le dice no cojas nada del enemigo? Porque el botín de guerra se podía tomar para luego repartirlo entre los soldados. Por ejemplo, en Jericó no se permitió coger nada porque era la primera ciudad que se conquistaba, y lo primero, todo era siempre para el Señor. Pero en las demás guerras, incluso David estableció una norma que era que los que se quedaron con el bagaje, los que se quedaron cuidando los animales, tendrían también parte en la repartición del botín. Pero en esta ocasión el Señor le dice a Saúl: no cojas nada. Porque Amalek era un enemigo muy rico y se te van a ir los ojos.
y vas a ver sus vacas, vas a ver sus ropas, vas a ver sus casas, vas a ver sus caballos y se te van a ir los ojos. Y yo te digo de antemano que no solamente tienes que destruirlo, sino no darle lugar a la codicia, a la avaricia. Oye, mira qué caballos, pero ¿cómo los vamos a matar estos caballos? ¿Y cómo vamos a matar estas ovejas? ¿Y cómo vamos? Nada, no cojas nada. Ok. Resulta que la historia sigue contando. Estamos en 1 Samuel 15, ¿verdad? Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en un lugar llamado Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, una barbaridad de soldados, tremendo. Vinieron Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Verso 6, dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Lo mejor que hicieron, apartarte, no sea que tú también caigas innecesariamente, ¿no? A veces por estar en el lugar equivocado, con la gente equivocada, te pasa a ti lo mismo, que no tenía que haberte pasado, pero por juntarte con te pasó lo mismo. No, yo no fui, pero tú estabas. Luego tú también vas a caer. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y ahí viene el problema. ¿Y qué dice ahí? Tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Sí, mató al pueblo a filo de espada, pero al rey, que es el principal, le has perdonado la vida. Saúl y el pueblo, repito, Saúl y el pueblo, no dice el pueblo, dice Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino la palabra de Dios a Samuel y le dijo: escuchen esto, porque para mí estos son uno de los versículos más tristes de la Biblia, porque ahora viene la sentencia de Dios. Ahora viene el juicio inmediato de parte de Dios, y es el siguiente: me pesa haber puesto por rey a Saúl, le dice el Señor a Samuel, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Perdió una noche de oración y de sueño por estar orando por alguien que ya ni la oración iba a funcionar. Es terrible cuando una persona se endurece de tal manera que ya ni orando va a pasar nada en su vida. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Samuel. Ya es demasiado tarde. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y le dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Ahora, claro, uno lee esto y piensa que Carmel está aquí y Gilgal está en la acera de enfrente. Hay un montón de kilómetros. Desde la cordillera del Carmel hasta Gilgal hay un montón de kilómetros, ¿verdad? Solo aprecias cuando estás allí y ves las distancias. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Lo leemos juntos este versículo, por favor. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl, ¿qué le dijo? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. Ya viene justificándose, haciéndose el espiritual. Hoy en día diríamos: Dios te bendiga, hermano. Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Ya viene justificándose que no ha cumplido la palabra del Señor, pero él piensa que Samuel es tonto. Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Es decir, si has cumplido la palabra del Señor y vienes de la guerra, ¿cómo hay aquí un montón de ovejas? Porque a nadie se le ocurriría ir a la guerra con 1,000 ovejas, 40,000 camellos, 200 ovejas. Es ridículo. Y este ruido, ¿de dónde viene? Y entonces es cuando dice: de Amalec los han traído. ¿Qué dice el versículo 9? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién era Agag? El rey de Amalec. Y ahora dice él: el pueblo, ha sido el pueblo el que los ha perdonado, las ovejas, las vacas, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Ni siquiera dice a mi Dios, sino a tu Dios.
Porque tu Dios siempre está pidiendo animales. Porque tu Dios siempre está pidiendo ovejas. Entonces el pueblo, como sabe que tu Dios es el que siempre está pidiendo, pues las han perdonado para ofrecérselas a tu Dios. Porque yo con ese Dios no sé nada. Increíble. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte ahora lo que Jehová me ha dicho anoche. Y él le dijo, dime. Samuel le dijo, aunque eras el más pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey de Israel. Tú pensabas que nunca llegarías a triunfar en la vida, que eras un don nadie, que eras el más pequeño, el ser humano más insignificante de la tierra, pero a pesar de que tú vivías y pensabas y actuabas así, Dios le dio la vuelta a la tortilla y te ha hecho el hombre más poderoso, más rico y con más influencia de todo Israel. Te ha hecho el rey del país. ¿Te parece poco? Y el Señor te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué? A ver, versículo 20. Saúl le dijo a Samuel, antes, otra vez, no hay manera, no hay manera de que reconozca nada. Antes bien, yo he obedecido la voz de Dios. Yo fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo otra vez le echa la culpa a los demás, ¿ves? Es que el pueblo, yo no tengo nada que ver con esto. Tenemos a un, creo que se apellida Sánchez. Tenemos a uno, me parece, os suena, ¿no? No, yo no sé nada. Yo no. Esos fueron ellos. Yo no sé nada. ¿No te suena algo así? Es el mismo espíritu. No, ellos fueron los que robaron, yo no he robado. No, ellos fueron los que se fueron. Oye, no sé por qué, pero en vez de Saúl me dan ganas de poner Sánchez. No sé por qué, es una cosa que me está pasando rara esta mañana. El pueblo fue el que tomó el botín y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios. Otra vez dice, a tu Dios. Otra vez dice, a tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, es decir, eres un manipulador, Samuel, eso es lo que tú eres un adivino, que es lo que hacen los adivinos, manipular, tergiversar, ponerse el mundo espiritual a su favor, así eres tú. Siempre echándole la culpa a los demás, es que el pueblo, es que tu Dios, yo soy el bueno, yo he cumplido, yo he obedecido, ¿verdad? Pero tú eres una persona que está bajo ese espíritu de manipulación o de adivinación, eres un rebelde y como ídolos e idolatría es la obstinación, cosa que tú eres. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿Se atreven a decir amén a esto? ¡Amén! Amigo, tremendo, ¿no? Es decir, lo has perdido hoy todo por no obedecer al Señor. Fíjate lo que una persona puede llegar a perder en la vida por no obedecer a Dios. Y humanamente hablando uno dice, pero hombre, tampoco es para tanto, ¿no? No sé si hay alguien aquí que está pensando eso. Yo lo pensé durante años. Porque uno dice, bueno, ¿y lo que hizo David? Ostras, lo que hizo David, que saca los prismáticos. Sabes que David tenía prismáticos, ¿no? El primero que usó los prismáticos fue David. Sacó los prismáticos y digo, yo, ¿esto qué es? No, esta es mi madre. Tráeme el abanico, tráeme el bye-bye un poquito. No, pero cuidado que está casada, No te vayas a meter en camisa de 11 varas, que como se entere el marido, no pasa nada, yo me cargo al marido. Para eso soy el rey. Con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. Se carga el marido, se acuesta con la vecina, Dios lo perdona y sigue siendo rey. Y que no obedece al Señor, Dios le dice, hasta aquí hemos llegado, amigo. Nunca más voy a confiar en ti, ni te voy a mandar a nada, porque eres un rebelde y eres un desobediente. La gran diferencia entre uno y otro no es el tamaño del pecado, porque delante de Dios no hay tamaño de pecado, no hay veniales inmortales, blancos y negros. La gran diferencia entre uno y otro es que que sabe que ha pecado tremendamente y que es digno de muerte, se arrepintió de todo corazón delante de Dios. Y dijo, yo he pecado delante de Dios. No dijo, no, yo no tengo nada que ver, hombre. Y sí. Tú no tienes nada que ver. Y ahora resulta que la vecina aparece embarazada porque se limpió con una toalla, ¿no? Como dijo una vez, no, mamá, yo me quedé embarazada porque yo me sequé con esta toalla. Digo, ya. Yo soy digno de muerte, pero él se arrepintió delante del Señor. Y el Señor lo perdonó.
Porque el Señor, cuando hay un genuino arrepentimiento y un deseo de cambiar y de dejar el pecado, Dios te da 1000 oportunidades más. Pero es que el otro, Saúl, nunca quiso cambiar, nunca admitió nada, nunca se arrepintió. Y entonces dice, pues si no te quieres arrepentir, ahí te quedas, amigo. Seguirás siendo el rey hasta el día que te mueras. Pero no me sirves más como rey. Porque tú estás siempre echándole la culpa a los demás de tus pecados, tú estás siempre echándole la culpa a los demás de tus rebeliones y de tus malcriadeces, y así no se puede cambiar por la vida. Ahora, ¿han conocido a gente en alguna iglesia, sea esta u otra, que actúa igual que Saúl? No, si yo soy bueno. Lo que pasa es que a mí el pastor no me hace caso, y yo vengo, pero no cuentan conmigo, y resulta que yo no dije, yo no fui. Mira, déjate de rollos. Saúl, déjate de justificaciones absurdas. Si tú has pecado, chico, reconócelo. Así como fuiste tan hombre y tan valiente para pecar, sé tan hombre y tan valiente para pedirle perdón al Señor y decir, perdóname, lo he hecho mal. Y perdonaste nada más y nada menos que al más importante del campamento, al rey, Amalek. Lean con detenimiento el libro de Esther. No tenemos tiempo para entrar en esto. Pero el libro de Esther, aquel hombre que se levanta y dice, voy a exterminar a todos los judíos. Ese sí que era un genocida, ¿eh? Ese sí que era terrible. Porque ese no fue como Caín que quiso matar a uno. Este lo quiso matar a todos. Este no fue como el faraón. Porque el faraón fue terrible, pero a las niñas y a las mujeres les perdonó la vida. No. Este quería matar a jóvenes, ancianos, niños. Todos los quería matar. El libro de Esther gira en torno a una persona que quiere exterminar a todo el pueblo de Israel. Y gracias a Dios, a la intercesión de Esther, ¿se acuerdan la historia, no? Una pregunta, ¿y ese que quería exterminar al pueblo de Israel, de dónde era? Era una amalecita, uno de Amalek. Por no haber terminado, Saúl, en tu momento, lo que te dije, generaciones más tarde siguen sufriendo porque tú no terminaste lo que el Señor te dijo que terminaras. ¿Te das cuenta cuando tú dejas una ventana abierta? Tal vez tú no lo sufras, pero tus hijas o tus nietos pueden llegar a sufrir aquello que tú no superaste, aquello que tú no le entregaste nunca al Señor. Y es ahí donde dice la Biblia que Dios puede llegar a visitar la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Mira cómo David fue capaz de poner una línea y decir, he pecado, pero yo me arrepiento. Hubieron consecuencias, pero hoy en día ya no hay esas consecuencias del pecado de David. Pero hoy en día, ahora mismo, hay en el mundo consecuencias porque los amalecitas todavía están vivos. No necesito que nadie me diga amén, pero es la cruda realidad. Entonces piense por un momento cuál es la función espiritual que a usted le corresponde hacer, porque yo sé cuáles son las mías y las tuyas cuáles son. Porque si tu función espiritual no la cumples, le vas a meter el marrón o la carga a otros hermanos que tenían que haber vivido en libertad, pero no viven en libertad porque tú no cumpliste con tu misión en el momento adecuado. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, que no fue consciente de que su pecado, su negligencia, su rebelión, su desobediencia puede llegar a salpicar a otras generaciones, como el tiempo de Esther y como hoy en día, que seguimos sufriendo las consecuencias de algo que se quedó en puntos suspensivos en vez de en un punto y final. Saúl oye esta palabra tremenda de parte de Saúl, de parte del profeta Samuel, y entonces, fíjate cómo reacciona este personaje. Verso 24. Ahora le dice Saúl a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Tú temiste al pueblo, tú no temes a Dios, le vas a temer al pueblo. Temí a Dios y entonces consentí con ellos, perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le está pidiendo perdón, Saúl? Respondan. ¿A quién le está pidiendo, yo he pecado, perdóname? ¿A quién le está pidiendo perdón? Oye, es que me está viniendo a la cabeza, no es que lo estoy pensando ahora mismo, sino que ya lo traigo hace años en la cabeza, ¿sabes? Es un decir, que hubo también un hombre que cometió el peor pecado que jamás se puede cometer en la humanidad, el peor de todos. ¿Cuál es el peor pecado que un hombre podía cometer, hermano? El peor pecado de todos los que hay, el peor pecado que un ser humano podía cometer, ¿cuál era? Yo se lo digo, entregar, vender por dinero al Hijo de Dios. ¿Y quién hizo ese pecado? Cuando Judas se da cuenta de que ha entregado a un inocente en manos de los romanos, coge el dinero, se va a los que se lo dieron y le dicen, yo he pecado, yo no he hecho bien, yo he entregado sangre inocente, por favor, y tira el dinero como diciendo, no quiero saber nada. ¿A quién fue a pedirle perdón Judas? A los hombres. Lo mismo que Saúl.
Le está pidiendo perdón a Samuel como si hubiera pecado contra Samuel. Tú no has pecado contra mí, hombre. Tú has pecado contra tu Dios. Yo no te puedo perdonar porque el único que puede perdonar pecado es Dios. ¿Y tú por qué no vas a Dios a pedirle perdón? Mira al ladrón en la cruz. Mira al ladrón en la cruz, ¿a quién le pidió perdón? Al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ha cometido delitos terribles, pero le has pedido perdón al que te puede perdonar. Tú le pides perdón a Samuel y no vas a recibir perdón porque te humillas delante de los hombres, porque te han pillado, amigo. No has dejado el pecado. El pecado te ha dejado a ti porque te han pillado con las manos en la masa. Te han descubierto, has hecho el ridículo, te han puesto la cara colorada y te han demostrado que tú eres un carnal y que no se puede nadie fiar de ti, querido. Y entonces, ¿sabe lo que hace? Versículo 25. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora te haces el espiritual. Ahora vas de espiritual. Samuel le dijo, no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Dios. El Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hombre, pero si Moisés era un pedazo de hombre de Dios, no entró porque un día se le fue un poco la perola, se le fue un poco la olla y le pegó 2 palazos a una piedra y no entró a la tierra prometida. ¿Tú te crees que lo que tú has hecho, que es 1000 veces peor que lo que Moisés hizo, aquí no ha pasado nada? Entonces Samuel le dice versículo 27, mira, volviéndose Samuel para irse, estos versículos tremendos, él asió de la punta de su manto y se le rasgó. Le agarró los tzitzit, esos hilitos que lleva, bueno, ahí hay un manto de oración, y ese manto, si lo veis después, tiene unos hilitos, son 8 hilos y 5 nudos, son 13 en total, y dice que los agarró y se los arrancó, ¿verdad? Y entonces Samuel le dijo, hoy ha rasgado de ti el reino de Israel, y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, escucha esto es fuerte, yo he pecado, yo he metido la pata, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay ni el más mínimo reconocimiento, pero vamos a hacer el paripé. Vamos a ir delante de la gente, tú, callado la boca, y tú delante de la gente me vas a honrar, me vas a hablar bien, me vas a tratar bien, para que la gente piense que yo sigo siendo el rey de Israel, cuando minutos antes acabas de decir que el Señor te ha desechado. Oye, que nunca nos pase a ninguno de nosotros esta historia, porque tiene que ser terrible haber estado toda una vida en la iglesia, haber escuchado cientos de predicaciones o de mensajes, para que al final, por falta de arrepentimiento, por falta de humildad delante del Señor, lo termines todo tirando por la borda. Sería una lástima. Has perdido toda tu vida metido aquí dentro, al final para nada, para ir al infierno. Sería terrible, ¿no? Saúl podía haber cambiado. Saúl podía haberle pedido perdón al Señor y estoy seguro que el Señor le hubiera perdonado. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiera perdonado? Por supuesto que sí. No perdonó a Tomás, que le negó, o perdón, que dijo que no, si no veía no creía. No perdonó a Pedro. Claro que el Señor siempre perdona a cualquiera cuando hay un genuino arrepentimiento, pero en el caso de este personaje, nunca pidió perdón a Dios. Siempre era todo, hónrame delante de la gente, que aquí no ha pasado nada. Terrible. Y a partir de ese momento, las cosas cambiaron radicalmente. Ahora, fíjate lo radical que actuó Samuel. Esto es fuerte, ¿eh? Entonces Samuel dijo, tráigame al rey Agag, tráigame a Amalek. Y Agag vino alegremente, como diciendo, bueno, ya me perdonaron la vida. Si el rey, que es el que tiene la autoridad, me ha perdonado, que es el profeta, también hará lo mismo. Sí, no te queda nada. Le dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Oye, esto es buenísimo, ¿eh? ¿No te gusta? Yo sé que algunos dirán, a mí esto me encanta, ¿eh? Yo me lo perdí ya. Me perdí de estar allí. Le dice, Samuel lo cortó en pedazos. Lo cortó en pedazos. Delante de Dios. Se fue a Ramá, se fue a su casa y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Nunca más. Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía. Es una expresión humana, ¿no? De haber puesto a Saúl por rey
sobre Israel. ¿Saben cómo llamo yo a Saúl? Creo que lo he dicho aquí en otra ocasión. El juguete roto. Fue un juguete roto que duró un tiempo, pero cuando llegó la prueba, ¿qué dije antes en el mensaje? Que la ropa es para cubrirnos y las pruebas son para descubrirnos. Y salió lo peor de Saúl. Salió que era un carnal, salió que era un soberbio, salió que era un acomplejado, salió que era una persona peligrosa. Y no hay nada peor que un hombre carnal con poder y encima con dinero. Y no sé por qué me viene siempre Sánchez a la cabeza. Siempre me viene Sánchez a la cabeza. Un hombre carnal, peligroso, enfermo, psicópata, con poder y con dinero. Exactamente igual se vuelve a repetir la historia. Exactamente igual. Espero que todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que después escuchen este mensaje, si lo suben o no a las redes, tengan presente que lo que más busca el Señor y lo que más valora el Señor en nuestra vida no es cómo cantamos, ni cómo predicamos, ni cómo hacemos las cosas, sino la actitud de nuestro corazón y la obediencia de nuestra alma, hermano. Eso es lo más importante en la vida de un creyente. La obediencia. La obediencia. Nunca, nunca, escúchame bien, hermano, nunca te vas a equivocar por obedecer al Señor. Nunca. Aunque no lo entienda. Yo sé que a veces los niños dicen, ¿por qué? ¿Y por qué? No seamos nosotros así. Si Dios dice no lo toques, no lo toques. Si Dios dice no vayas, no vayas. Si Dios dice quédate quieto, no comiences a cuestionar así, pero y ya, y esto y lo otro, y por qué lo hizo. Olvídate de lo que hagan los demás y céntrate tú con el Señor. Si el Señor te dice habla, habla. Si te dice quédate quieto, no te muevas. La obediencia es lo que busca el Señor en nuestra vida. Porque el que no obedece dice que es como pecado de rebelión y de adivinación. Y siempre intenta justificar y proyectar en los demás sus carencias y sus debilidades. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a ser obedientes. Porque no nacemos obedientes, ¿eh? No nacemos obedientes. Creo que es todo lo contrario, ¿no les parece? Pero hay un versículo, y voy terminando, que dice, y por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Y de quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Si tú quieres ser obediente con una guitarrita en la mano y dirigiendo alabanza, tú no vas a ser obediente en tu vida. Si tú quieres ser obediente simplemente por sentarte y escuchar un culto y otro sermón, no vas a crecer en tu vida. La obediencia viene cuando Dios nos rompe, cuando Dios nos tritura, cuando Dios nos quebranta y Dios nos prueba. Y ahí es donde tengo que aprender a someterme, a aguantar, a esperar, a morderme la lengua si hace falta. Pero ahí es donde Dios trata con mi ego, con mi carácter. Y el problema de Saúl, que fue un niño malcriado toda su vida, no era capaz de obedecer a nadie, pero sí le gustaba aparentar delante de los demás lo que no era. Y el que no es espiritual, tarde o temprano se nota. ¿Cuántos dicen amén? El que es carnal, o dicho de otra manera, el que es un carnal, tarde o temprano su carnalidad lo traiciona a la hora de hablar, de pensar o de vivir. Por eso que el Señor nos ayude a ser una iglesia obediente, a ser un pueblo de creyentes obedientes, que obedecen al Señor independientemente de si entiendo o no entiendo, independientemente de si lo siento o no lo siento. La obediencia es lo más importante que podemos aplicar en nuestra vida cristiana si quieres realmente crecer. Ahora, si no quieres crecer, sigue como estás. Pero si quieres crecer, amigo, Dios tiene que tratar con todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó? Todos conocemos el resto de la historia. Para mí el libro de 1 Samuel es espectacular. Es uno de mis libros favoritos. Dios comienza ahí preparando en el anonimato, digamos casi en la clandestinidad, a un jovencito pastor de ovejas que nadie habla de él, nadie sabe nada de él, pero Dios le echó el ojo. Porque el ojo de Dios está sobre aquellas personas que tienen un corazón que, a pesar de su carácter, de su temperamento, de lo que sea, pero son personas que aman y quieren obedecer al Señor. Era un muchacho por ahí por las montañas de Judea, parecía un poco agresivo, un poco ahí medio salvaje, se peleaba con osos, se pelea con un león, una peste a oveja arriba terrible, viste ahí de mala manera, pero el Señor le echó el ojo. Y yo le dije al Señor, Señor, échame el ojo. Yo le dije al Señor, échame el ojo, Señor, no me lo quites de encima. Se hizo un experto en un arma que mata y hace un daño terrible, que se emplea todavía hoy en día, que es la honda. La honda sale con una fuerza como la de un tiro. Y este muchacho se hizo un experto ahí en la soledad, en las montañas, desarrolló una puntería espectacular. Se conoció el terreno de Israel como la palma de una mano. Este sí que era un verdadero Rambo. Sabía dónde estaban las fuentes de agua, dónde estaban las cuevas, dónde estaban las montañas, dónde estaban los valles. Tuvo durante años, desde los 17 años hasta los 30, escucha,
Desde los 17 hasta los 30, corre para acá, corre para allá, sube, baja. Se conoció el terreno, se preparó. Estaba en plena forma. Y cuando el Señor lo levanta a la edad de 30 años, está perfectamente capacitado. ¿Cuál fue el problema? Que Saúl se convirtió en rey de la noche a la mañana. Hoy no eras nada, mañana eres el rey. No fue tratado. Y para ser usado hay que ser tratado. David fue ungido y escogido por el Señor cuando era un adolescente, con 17 años. Y hasta los 30 no subo al trono. En ese tiempo Dios lo preparó, Dios lo trituró, Dios lo capacitó de tal manera que cuando él suba al trono no es un malcriado, no es un caprichoso, sino una persona bien preparada en todos los sentidos. Sabe lo que es trabajar, lo que es dormir a la intemperie, lo que es jugarse la vida, lo que es cuidar de las ovejas de su padre. Una persona que fue preparada. Y por eso estamos en un tiempo de preparación. Muchos de ustedes están en un tiempo de preparación. No abortes el proceso y el trato de Dios en tu vida, porque Dios nos quiere usar a todos. A todos. Esto no es una lotería. Ay, él tuvo suerte, el otro no tuvo. No. Dios nos quiere usar a todos, pero déjense tratar por el Señor. No le echen un pulso al Señor. Si el Señor te tiene callado, te aguanta y gózate en ese tiempo. Y llegará el momento cuando Dios diga, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero cierra tus ojos en esta mañana. Vamos a orar. Darle gracias al Señor por esta palabra. Que Dios nos guarde el corazón. Porque todos tenemos enemigos con los cuales tenemos que enfrentarnos. Todos tenemos nuestro Amalek, nuestros filisteos, nuestros jebuseos, todos. Pero todos, gracias a Dios, tenemos el mismo Dios poderoso que nos capacita y nos fortalece para la batalla. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, de todo corazón por tu palabra. Gracias porque tú estás formando un pueblo. Tú estás preparando hombres y mujeres, Señor, que se están dejando tratar y moldear y cambiar por tu poder y por tu palabra, para que cuando llegue el momento, Señor, puedan poner la mano en el arado y dejarte a ti en buen lugar. Señor, quita el espíritu de Saúl de nuestras vidas, quita toda rebelión, toda desobediencia de nuestro carácter, quita de nosotros el espíritu de Amalek. En el nombre de Jesús, Señor, solamente que tu Espíritu Santo, tu Espíritu Todopoderoso, sea el que nos guíe, el que nos capacite, el que nos hable y nos motive en la vida. Gracias, Señor, por tu palabra.